Y le damos gracias al Señor. Lo que canta David Escarpeta en esa segunda canción de 10.000 razones es simplemente un número significativo para expresar que no tenemos definitivamente un número específico de cosas por las cuales deberíamos darle gracias a Dios. Si nosotros revisamos durante toda esta semana, hemos sido testigos de la fidelidad de Dios en todos los momentos. Y aún más cuando nosotros hemos sido infieles. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta que en los momentos más oscuros de nuestras vidas, en los días más difíciles e incluso cuando hemos tomado peores decisiones, la fidelidad de Dios siempre ha aparecido. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dice la palabra de Dios, que no es de ninguna forma una apología o una motivación para que nosotros pequemos. No. Pero por el contrario, sí para que seamos muy agradecidos con nuestro Dios, que es bastante bueno. E insisto, por más momentos difíciles que hayamos tenido, en algún momento hemos visto la mano de Dios, ¿cierto? Aun cuando nuestros planes han cambiado, cuando teníamos en nuestras mentes planeado algo y ese algo completamente dio un giro radical, pero todo esto ha venido de parte de Dios. Y nosotros estamos aquí como todos los domingos para celebrar. ¿Qué celebramos? ¿Qué es lo que nosotros celebramos todos los domingos reunidos junto con los hermanos? Sino que nuestro Redentor vive, que nuestro Señor vive. Nosotros aquí no hacemos simplemente conmemoraciones como si estuviéramos recordando a alguien que falleció y fue muy importante. No, estamos celebrando que nuestro Redentor está vivo. Pero no solamente que está vivo, sino que no sé qué tan conscientes somos de que Él está aquí. Tenemos que pensar muy bien en eso. Es pensar y ser sensibles a la realidad de que nuestro Dios está aquí. ¿Que por qué no lo podemos ver? Alguien decía algo bastante interesante. Nuestro Dios es tan profundamente santo que nuestros corazones, que han estado permeados por la corrupción, el pecado, la maldad y toda tendencia pecaminosa, no permite que nosotros podamos ver la santidad de Dios. No es que Él quiera hacerse invisible, es que nuestros corazones nos imposibilitan ver a nuestro Señor. Pero aún así por la fe sabemos que Él está. Entendiendo que nuestro Señor está en medio de nosotros, ¿cuál debería ser nuestra actitud? Él conoce todos nuestros pensamientos y mucho más en este momento. Él sabe qué estamos pensando, qué estamos planeando, de qué nos estamos quejando. ¿Cuáles son nuestras meditaciones diarias? ¿Cuáles son nuestras amarguras permanentes? ¿Cuáles son nuestras reacciones? Todo está bajo el conocimiento de Dios. Él lo pesa absolutamente todo. Pero damos gracias al Señor que como tantas religiones tradicionales en este mundo conmemoran lo que fue, nosotros celebramos lo que es. Pero además por causa de lo que es, celebramos y adoramos al Señor por lo que será, por lo que vendrá, porque tenemos una fe hoy, pero tenemos una esperanza para mañana. ¿Sí? Y eso es lo más importante. Entonces tenemos como título: Mi Redentor vive. No sé si ustedes leyendo las Escrituras alguna vez leyeron esta expresión en boca de quién. Muy bien. Dice Job capítulo 19 en los versículos 25-27. Cualquier texto fuera de lo que nosotros vamos a leer no está, pero yo se los voy a leer. Job capítulo 19 versículo 25 al 27. Job estando en una situación como la que estuvo en casi todo el libro. En una situación bastante difícil, complicada, comprometida, su salud, sus enemigos, sus amigos que se comportaban como enemigos, su mujer y todos en contra de él, todo estaba jugando en contra suya. Él expresa esto que dice en el capítulo 19, insisto, versículos 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte.
Lo interesante es que esto que dijo Job, aunque esté tan cerca de Salmos, no estaba tan cerca de Jesús. Cronológicamente hablando, porque estamos hablando de Job que posiblemente incluso existió antes de Abraham. Desde tiempos tan antiguos, él tenía esta convicción y dice o decía: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte, profetizando de lo cual nosotros estaremos hablando hoy. Pero además dice: y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Esto para su circunstancia de salud, muchas gracias David, esto para la circunstancia de salud que él estaba viviendo, pero para nosotros, cuando este cuerpo mortal sea destruido, nuestros ojos con cuerpos transformados verán al Señor. Y dice el versículo 27, yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Entonces, ¿estamos de acuerdo que nuestro Redentor vive? 1. ¿Estamos de acuerdo que nuestros ojos le verán? 2. Pero ¿estamos de acuerdo en que tenemos un anhelo que consume nuestras entrañas de poderle ver? ¿Cuántos sienten que ya no caben en este mundo y que nada de lo que hay en este mundo realmente es suficientemente grande como para complacerles? Nosotros decimos, sí, a mí nada en este mundo me complace, pero realmente lo vivimos así. No nos acomodamos en ningún lugar, estamos en España, gloria al Señor, un gran país, en Burgos, una gran nación, qué bendición, pero aún así no nos logramos acomodar, no estamos satisfechos, no tenemos paz, no estamos completos. Porque esta no es nuestra casa, porque esta tierra no es nuestro hogar y porque todavía no estamos plenamente delante de nuestro Señor. Pero nuestros ojos, y no los ojos de otros, le verán tal como Él es. Amén. Así que el sentido de todo esto no está en recordar lo que fue, sino lo que es y lo que será. Pero volvemos a lo que decíamos hace un momento. Podemos pensar de verdad que ese Señor del cual está hablando Job y de la cual relata este pasaje en el Evangelio de Juan, que ya lo vamos a leer, ese mismo Señor está en medio de nosotros, está aquí, está aquí. No es una historia que intente manipular las emociones de la gente, es una realidad, está aquí. Y yo tengo que ser insistente en eso, está aquí, está. Está. Por eso tenemos que ser cuidadosos, los que predicamos, los que cantamos, los que escuchamos. Es una apelación a la reverencia. Jesucristo vive. Buda no está. Mahoma no está. Jesucristo vive. La realidad es que han pasado más de 2000 años. La ciencia ha crecido. El conocimiento ha crecido. La razón se ha desarrollado. La tecnología se ha desarrollado. Y después de 2000 años, ningún hombre ha podido hallar el cuerpo de Jesús. Ante la imposibilidad de encontrar el cuerpo de Cristo, han optado por un plan B: negar que existió. Nuestro Redentor vive. Esa es la convicción que tenemos. Su palabra lo ha hablado y por su Espíritu nosotros hemos sido convencidos, conmovidos de que no estamos profesando una religión común, cualquiera, normal, salida de los hombres, sino que pertenecemos a un reino vivo. Y así debemos estar nosotros, vivos, alegrarnos de lo que somos y estar dispuestos a hacer esta confesión, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Porque una declaración como esta está expuesta a consecuencias, pero no importa. Vamos a leer de corrido
Juan capítulo 20 de los versículos 19 al 29 y volveremos nuevamente a la diapositiva inicial para que vayamos explorando un poco versículo a versículo. Dice la palabra del Señor, Juan capítulo 20 desde el versículo 19. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con vosotros, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con vosotros. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. El versículo 28 dice, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Muy bien. Tomás es el vivo ejemplo de lo que nos pasa muchas veces a nosotros de no estar cuando deberíamos estar en el lugar donde deberíamos estar. No sé si ustedes han tenido la misma experiencia que yo, que las cosas suceden mejor cuando ya no estamos. Nos vamos de un lugar, todo empezó a mejorar. Nos damos cuenta que el problema éramos nosotros. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Bueno, salen de los colegios, el colegio se puso mejor. Tuvo una novia, la dejó, se puso más bonita. Bueno, cosas como esas. Ese es el típico caso de Tomás. Cuando no estaba, apareció el Señor. Pero para nosotros que no tuvimos una segunda oportunidad para esas circunstancias, Él sí, pero que de esto ya estaremos hablando en su momento. Dice entonces, y vamos a explorar estos versículos 19 y 20, que al atardecer de aquel primer día, ¿cuál era ese primer día? El día domingo, ¿sí? El día domingo. Dice que el Señor se apareció cuando ellos estaban reunidos, pero no estaban reunidos simplemente orando, como ya estaba sucediendo en el libro de Hechos, sino que ellos estaban reunidos, pero estaban temerosos y estaban intimidados por causa de los judíos. Alguna otra versión dice que estaban intimidados por causa de los líderes de los judíos, que les estaban persiguiendo y que buscaban que ellos fueran, además de la muerte de Jesús, ser los próximos candidatos a ser asesinados para que este camino no siguiera adelante. De hecho, en el libro de Hechos, a este camino, a este comienzo de la iglesia se le conocía como la secta de los nazarenos. La secta de los nazarenos. ¿Sí? Y eran objeto de la persecución de los judíos y ellos lo conocían y por eso estaban encerrados. No estaban orando y muchísimo menos estaban esperando al Señor. Porque aun cuando ya habían recibido la promesa primero de que Jesucristo moriría, pero que luego volvería a ellos, ellos no lo entendían. Y dice que poniéndose en medio de ellos, los saludó y les dijo, la paz sea con ustedes. ¿Cómo se dio este proceso entonces? Solamente un pequeño recuento de cómo se dio
el que Jesucristo, estando allí en la tumba, pudiera resucitar. Dice Romanos 8:11 que si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en vosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en vosotros. Por la voluntad del Padre y por el poder del Espíritu Santo, Jesucristo resucitó, se levantó y se puso en medio de ellos. Lo interesante es que aun cuando resucitó y ellos estaban encerrados, ¿qué pasó para que Jesucristo entrara? ¿Cómo entró? ¿Cómo hizo? ¿Qué sucedió con este versículo 19? ¿Por qué era el temor que ellos tenían? Uno, quizás porque no recordaban sus promesas. Dos, porque quizás no las entendían. Pero tres, porque no las creían. El problema de incredulidad no estaba centralizado solamente en Tomás. Porque si nosotros empezamos a repasar todo el capítulo 20, nos damos cuenta que incluso, como el pastor lo enseñaba, aún María Magdalena no fue a buscar justamente a Cristo resucitado. Pero además, cuando luego corrieron Juan y Pedro, tampoco iban a encontrar o a buscar a Cristo resucitado. E incluso dice la palabra que cuando Juan entró y vio la tumba y su cuerpo no estaba, aún ahí creyó. O solamente después de ese momento creyó. Y eso que, un paréntesis, Juan era un hombre que se tenía bastante fe. Porque aun cuando él en algunos relatos no ponía su nombre, sí decía que iba Pedro con el otro discípulo y que ese otro discípulo corría más rápido que Pedro. ¿Ah? ¿Qué tal? Y se tenía bastante fe. Así como Moisés cuando escribe en el libro de Éxodo, no habla de él, pero dice que ese era un niño muy hermoso. ¿Ah? Entonces ni María Magdalena, ni Pedro, ni Juan, ni los discípulos. En solo ese momento, miren el versículo 19, la manifestación de Jesús resucitado. Uno, rompió con la ley. ¿De qué forma? En que cuando los judíos tenían la costumbre de reunirse los días sábados, en lo que conocen como el día de reposo, para no solamente cesar su trabajo cotidiano de la semana, sino para reunirse en las sinagogas alrededor del nombre de Dios y escuchar de la Torá y con los ancianos y en fin. Ya Jesucristo abolió la ley del día sábado, pero no para instituir el día domingo. Que aunque el día domingo evidentemente es un día donde nosotros nos reunimos por instrucción y por guía de la palabra de Dios para celebrar, para partir el pan, para escuchar su palabra, para celebrar que nuestro Redentor vive, lo que hace esto es romper con la ley y el yugo del día sábado para santificar el resto de días. Y para decirnos que nosotros tenemos acceso a la presencia del Señor y que el reposo que los judíos encontraban el sábado, nosotros lo tenemos en Él, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. No solamente entonces que el Señor Jesucristo rompió con la ley, sino que su resurrección rompió con el temor de los hombres, porque su temor partía de que ellos se sentían abandonados, pero ahora lo pueden ver nuevamente. En un estado mucho mayor que en el que lo conocían de primera mano. Pero además su resurrección eliminó las barreras de la naturaleza, porque lo que se presentó no fue un fantasma, lo que se presentó fue un cuerpo, pero en estado de glorificación. Un cuerpo tan real como el nuestro, pero en un estado mejor, que no le limitaban las paredes. Y no necesitaba tocar y abrir la puerta, sino que perfectamente pudo pasar para estar ahí con ellos. Su resurrección también les declaró una paz permanente con Dios. Cuando dice la paz sea con vosotros, lo que está haciendo el Señor Jesucristo es darle el resultado de su muerte y su resurrección. Declararles que su muerte los ha vuelto a estar en paz con Dios. Los ha reconciliado de una forma permanente.
No solamente que la paz les está diciendo que ahora son libres del temor porque el Señor estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo, sino que el estado de enemistad en el que estaban en algún momento ahora se ha vuelto en un estado de reconciliación. Ya son amigos de Dios. Ya no hay deuda en medio de todos, entre ellos y Dios. Ya no hay cosas por las cuales pagar. Jesucristo lo pagó todo en la cruz. La muestra, cuando Él entonces en el versículo 20 mostró sus manos y les mostró su costado, como señal de que su sacrificio fue real. Su resurrección les demostró que la muerte no le vencería al mostrar las marcas. La muerte no tuvo potestad sobre nuestro Redentor. La muerte no tendrá potestad sobre sus redimidos. La muerte no tendrá potestad sobre sus redimidos, nosotros, los que por su gracia hemos sido alcanzados. Su resurrección, demostró que Él es fiel y verdadero cuando tan solo unos días atrás, 3 días atrás, en Juan 16:20 les dijo: ciertamente les aseguro que lloraréis de dolor mientras que el mundo se alegrará. Os pondréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría o en gozo. Y eso que les dijo 3 días atrás se cumplió cuando se presentó y se dio o se manifestó en el versículo 20, cuando dice que al ver esto, los discípulos ¿qué? Los discípulos se alegraron. Así que esa declaración que era para ellos, entonces también es una declaración que se extiende para nosotros. Ya no tenemos deudas con Dios. Ya no tenemos deudas con Dios. Ya no hay ningún castigo que tenga que ejecutarse por alguno de nuestros pecados. Cristo recibió el castigo de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Que aunque tengamos que ser sometidos a algún tipo de disciplina y corrección, ya no habrá castigo porque Cristo lo cargó todo por nosotros. Y ahora nos dice: paz a vosotros, paz a vosotros. Ya no deberíamos tener ningún tipo de temor. Jesucristo vive en nosotros y estará con nosotros todos los días y todos los momentos, como lo decíamos al principio, aún en nuestros peores días. Aún en nuestros días más críticos, aún en nuestros días más oscuros, aún cuando lo que nosotros creíamos ya no lo creemos. Aun cuando pareciera ser que nuestra fe está en juego, el Señor estará con nosotros porque Él lo ha prometido, si es que su Espíritu vive en nosotros. Si es que nosotros hemos sido reconciliados y nosotros hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y no solamente como el nuestro, sino como el único. Porque dicen las Escrituras que no hay sino un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Pero se dan cuenta que entre todas las cosas hay algo que pasó, y es que Jesucristo no solamente apareció, sino que se hizo en medio de ellos. Que además esta era una práctica judía bastante tradicional. ¿Y qué significa que Jesucristo se haya puesto en medio de ellos? 1, habla de que Él es la autoridad central. 2, que Él tiene una enseñanza muy importante que transmitirles. 3, les está manifestando que la relación entre ellos y Él es una relación cercana e inclusiva. Pero 4, que el maestro lidera cuidando y no solo mandando. ¿Qué está diciendo? Que Jesucristo puesto en el medio es el centro del evangelio y el origen de donde fluye la vida hacia todos. Pero que además Él debe ser el objeto de la mirada de todos. Nosotros los creyentes no ponemos nuestra mirada en los hombres, no ponemos nuestra mirada en los nombres de las congregaciones donde asistimos, no profesamos esos nombres. Nuestra mirada está puesta en el Creador, en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, en el que vive, en su palabra. No es en los políticos, no es en los líderes, no es en los que nos prometen tantas cosas vanas, superficiales y engañosas e interesadas en esta tierra, sino solamente en el Señor.
Él, puesto en medio de nosotros y puesto en medio de ellos, significa que está al alcance de todos por igual. Que Él debe ser el eje de todas las cosas, pero que además nuestro Señor no hace acepción de personas, para salvar, para amar y para corregir. Todos estamos expuestos al amor de Cristo, pero también estamos expuestos a ser corregidos por Él. Y luego dice en el versículo 21, y entramos en esta parte de toda esta sección, de todo esto que vamos a estar predicando, la parte que puede ser más controversial, pero yo llegué a una conclusión. Los versículos 22 y 23 son bastante fáciles de concluir para quienes han leído la Biblia. Para quienes solamente leen los 2 versículos son muy difíciles. Es así de simple. Porque los vemos sin leer el contexto mayor de lo que las Escrituras dicen y entramos en un caos mental. ¿Sí? Pero necesitamos encontrar y conocer del carácter de Dios y del papel del hombre en medio de la creación para saber cuál es la posición y el lugar de cada uno. Y nuevamente dice, la paz sea con vosotros. Ahora, esta expresión que se repite por segunda vez ya no es una declaración de armonía para con Dios y una eliminación del temor que ellos estaban padeciendo por causa de la persecución de los judíos, sino que ese paz a vosotros es la cuota inicial de una misión que está por venir. Esa expresión, la paz sea con vosotros, que en hebreo significa algo así como shalom o shalom aleichem, significa para este contexto algo así como que espero que no tenga problemas o que no tengas problemas y que Dios te proteja, te cuide y te bendiga. ¿En qué? ¿En qué? ¿O para qué? Esto se hacía en el mundo antiguo donde viajar era peligroso y los conflictos eran frecuentes. Ante esa situación era necesario enviar a una persona bajo la declaración de la paz sea contigo, que Dios te guarde, que Dios te provea de toda clase de bienestar. ¿Cuál era entonces la misión que Jesucristo les estaba encomendando? Primero les dice, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. ¿Cómo? Porque aquí más hablar del qué es el cómo. ¿Cómo envió al Padre a Jesús y cómo Jesús nos enviaría? Les enviaría y luego posteriormente nos enviaría. 1, dice Juan capítulo 6 versículo 38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Lo que está diciendo es que a partir de ahora viene una misión en la cual ellos y nosotros deberíamos estar sujetos a hacer la voluntad de Dios. Pero 2, dice Lucas capítulo 4 versículo 18, Lucas 4, 18, y lo conecta con lo que dice el versículo 22. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pero para que pudiera cumplir este propósito, el Señor Jesucristo dice al principio de este capítulo 4 versículo 18 que el Espíritu del Señor estaba sobre él y lo ha ungido para eso. ¿Sí? Primero entonces que les dice paz a vosotros, y esta paz es necesaria para que cumplan desde ahora una misión que va a ser bastante desafiante. 2, pero que esa misión requieren de la intervención del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedan dar buenas nuevas a los pobres y proclamar el año agradable al Señor, como se dice en alguna otra traducción. En otras palabras, para que puedan proclamar la salvación del Señor. Pero específicamente y en este contexto, ¿de qué se trata la misión? Porque primero no solamente que declara paz, segundo que nos declara una misión, tercero que nos declara que es necesario que el Espíritu Santo intervenga en esa misión, sino que el versículo 23 dice cuál es la misión.
A quienes perdonéis sus pecados, les serán perdonados. A quien no se los perdonéis, no les serán perdonados. Que no está diciendo, que es bastante fácil de concluir, que los hombres tendrán potestad para perdonar pecados. Por eso les digo, cuando nosotros hemos leído la Biblia, es muy fácil llegar a esta conclusión. Y saber que solamente Dios tiene potestad de perdonar pecados. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿qué? Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero no solamente para perdonar nuestros pecados, sino para limpiarnos de toda maldad. Eso lo dice Juan. Eso lo dice Juan como discípulo, ahora como precursor del nuevo pacto. Pero en el Evangelio de Marcos registramos una declaración de los judíos en el mismo momento en que Jesús le va a dar la orden a un paralítico que se levante de su cama. Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley. Escuche quiénes estaban allí. Unos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino quién? Esto es verdad y es ley. Eso es una realidad del antiguo pacto y del nuevo pacto. El único que tiene potestad para perdonar pecados es Dios. Pero entonces, ¿qué significa lo que nos está diciendo en este versículo 23? Primero, nos está diciendo que nosotros no somos redentores, pero que según lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, somos embajadores, que es distinto. Dice ese texto: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos que os reconciliéis con Dios. ¿Qué os reconciliéis con Dios? ¿Qué está diciendo? Para que seamos un poco más puntuales. Que nosotros tendremos el papel, el deber y la misión de proclamar el Evangelio. Y el Evangelio consiste en llamar a la gente a que reciba el poder que Dios le ha otorgado a todos los hombres a través de la muerte de su Hijo. Y que todo aquel que reconozca que es pecador, pero que en Jesucristo encuentra perdón de pecados, el emisario o el embajador, tanto ellos como nosotros, tenemos la autoridad de decirles que sus pecados les son perdonados. Pero a quien rechace obstinadamente el mensaje del Evangelio, nosotros tendremos la autoridad de reproducir lo que las Escrituras dicen. No nosotros mismos, que dice que aquel que no ha creído ya está condenado. Eso es lo que significa. Nosotros por nosotros mismos no tenemos ese poder, pero sí tenemos la autoridad delegada de decir que usted ha sido perdonado, que no lo ha sido, en la medida en que usted haya creído o no haya creído. Punto. ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? Porque me fui hasta el 23 sin tocar más a fondo el 22. Aquí dice que acto seguido sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la realidad de este sopló? Ese sopló, que es muy diferente a lo que sucedió en Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2, pero como anuncio previo en Hechos 1:8, cuando les dijo que ellos recibirían poder cuando viniera sobre ellos. Escuchen eso que está diciendo. Cuando venga, en Hechos 1 está diciendo que no ha venido. Dice que recibirán poder cuando venga, porque no ha venido. Sucedió solamente hasta Hechos 2. Y vino para darles poder para que sean testigos. Pero aquí dice que el Señor dice
que recibieron el Espíritu Santo. Y aquí simplemente hay dos posibilidades de verlo. La palabra sopló sobre ellos, si lo tomamos en un sentido no literal, sino figurado o simbólico, esa palabra soplar también significa insuflar o darles ánimo, darles aliento, darles valor, darles una idea, animarles, empujarles, exhortarles, ayudarles. Pero si vamos a un sentido más literal, lo que les está impartiendo el Señor Jesucristo a través de este acto de soplar sobre ellos es darles vida, pero no poder. Cuando estoy hablando de vida, estoy hablando de el despertar de los sentidos para lo que va a suceder durante los próximos 40 días. Porque si nosotros miramos las Escrituras durante los próximos días, desde ese momento hasta que el Espíritu de Dios vino sobre ellos con poder, escuchen esto, ninguno de ellos ejerció ningún tipo de ministerio, ni de función, ni de trabajo, ni de predicación del Evangelio. Pero las Escrituras sí dicen en Hechos capítulo 1 que el Señor estuvo con ellos durante todo este tiempo enseñándoles acerca del reino de Dios. Y este soplo del Espíritu Santo lo que les estaba proveyendo a ellos era vida en sus sentidos para que pudieran ser capacitados para cuando viniera el poder del Espíritu de Dios. ¿Qué dice Job en el capítulo 32, versículo 8? Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No solamente que nos posibilita con su poder, valga la redundancia, sino que nos capacita. Nos capacita, que eso fue lo que hizo previamente. Les revistió de una autoridad que luego ejecutarían cuando viniera sobre ellos el Espíritu de Dios. Y les capacita para que ellos puedan entender todos los puntos y pormenores del Evangelio, para que ellos pudieran proclamar con mayor autoridad que quienes acepten a Jesucristo y acepten la salvación de Cristo, sus pecados les serán perdonados, pero a quien lo rechacen, sus pecados no les serán perdonados. ¿Por declaración de quién? Del único que puede perdonar, que es Dios. Pero no solamente ellos, sino nosotros. Porque esta misión no es solamente para aquellos que tenían una autoridad apostólica, sino para nosotros que tenemos una misión apostólica. Y a quienes nosotros perdonemos los pecados les será perdonado, pero insisto, no porque nosotros se los perdonemos, sino en la medida en que nosotros le proclamemos a la gente que no simplemente tienen que venir a Cristo para que se sientan mejor en sus días, sino porque sus pecados necesitan ser perdonados. Porque están en una situación de pecaminosidad y miseria que los va a llevar a un estado de condenación sin Cristo eternamente, y que nosotros venimos a anunciarles que de forma gratuita, por la gracia de nuestro Señor y Salvador y solamente por medio de su fe, ellos pueden ser perdonados y reconciliados por la sangre de Cristo con su Creador. Pero a quienes no, tenemos que darles el anuncio. A quienes obstinada y decididamente no, tenemos que anunciarles entonces que sus pecados no les serán perdonados. Pero todo este trabajo tiene que venir por la influencia, la injerencia, la dirección, la guía del Espíritu Santo, que les ha capacitado, pero que luego vino sobre ellos en el libro de Hechos. Por eso nosotros necesitamos tener una vida tan cercana al Señor, que no solamente estemos siendo informados, que no solamente estemos siendo capacitados, sino en un término que hoy por hoy es muy mal usado, y es ser empoderados. ¿No? Tantos grupos ahora progresistas que utilizan este término para tantas cosas. Pero que realmente nosotros podamos experimentar el ser empoderados por el Espíritu de Dios para vivir en santidad, para profesar una fe firme, coherente, consistente, permanente, y para proclamar lo que será el motivo de burla de todo el resto de la humanidad.
Porque cuando miramos Hechos capítulo 17, dice que Pablo estaba en el Areópago en medio de muchos hombres bastante intelectuales, y cuando les dijo que él proclamaba a un Jesús resucitado, muchos de ellos se burlaron y dijeron, lo escucharemos después. Que no será una reacción bastante diferente a la que nosotros viviremos hoy. Pero cuando hablamos de perdonar pecados, de la necesidad del Espíritu Santo, de una misión, luego viene un caso bastante especial, y con esto ya vamos redondeando para terminar. Y aparece un hombre llamado ¿qué? Tomás. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos. No estaba con los discípulos. Así que los otros discípulos le dijeron, evidentemente después de que tuvieron ese momento de reunión con el Señor, le dijeron, hemos visto al Señor. Pensaría uno que la respuesta de Tomás sería, me lo perdí, yo dónde estaba, qué estaba haciendo, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Pero su reacción fue, pues mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mis dedos en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Bastante puntual. Pero es que Tomás ya tiene un cierto pasado en el recorrido de los evangelios para que sepamos que era un hombre que todo lo cuestionaba. Esa no era su única reacción, bastante anómala y diferente a la de los discípulos. Y sin embargo, tengo que decir que en favor de Tomás con respecto a los discípulos, era el único que, aunque estaba en el mismo estado de incredulidad de todos, era el más sincero. Porque Pedro dijo que iría con el Señor hasta la muerte si fuera necesario. Y Pedro dijo que tú vas a morir, pues que esa situación no te acontezca. Porque yo voy a la muerte contigo. Porque yo jamás te negaría. Porque yo no soy como estos. Pero Tomás todo lo cuestionó desde el principio. Cuando nosotros miramos en Juan capítulo 11, versículos 14 al 16, dice que mientras Jesús estaba diciéndole a los discípulos que era el momento de ir hacia donde estaba Lázaro para resucitarlo, pero que obviamente esto era una situación bastante riesgosa, dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Y solamente uno reaccionó. No es que todos creyeran, es que manejaban algún rasgo de hipocresía. Pero hay alguno que siempre habla. Hay alguno que siempre cuestiona. Hay alguno que siempre razona. No digo que estaba utilizando bien su razón, todo lo cuestiona. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, o el gemelo, a sus condiscípulos, se los dijo a ellos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Ah? Qué joyita. El Señor les dice que van a ir a levantar a Lázaro, pero Él dice, vamos para que muramos con Él. Pero en Juan capítulo 14, versículo 4 al 5, el Señor les dice, y sabes a dónde voy y sabéis el camino. Dicen que ya lo sabían porque se los había informado. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bastante sincero. No se guardaba nada. Y fue la misma reacción cuando le dijeron, hemos visto al Señor, mientras no vea la marca de los clavos en sus manos y metan mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo voy a creer. Es que hay ovejas y hay cabras. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Apacienta. ¿A quiénes? Pero también ¿a quiénes? A las cabras. Todos estaban entonces en una situación de incredulidad, pero como lo decíamos, Tomás entonces fue el más sincero. Y sin embargo, Tomás dijo, cuando decía, mientras yo no vea y mientras yo no toque, estaba apelando al mismo derecho que Jesús le concedió a los discípulos. Si ustedes vieron las marcas, pues entonces yo exijo que yo también las pueda ver. Y decíamos al principio que aunque nosotros hemos sido infieles, nuestro Dios ha sido bastante fiel. El Señor respondió. Perfectamente el Señor lo pudo haber consumido. Perfectamente el Señor lo pudo haber separado.
Perfectamente el Señor lo pudo haber disciplinado, ¿sí? Pero dice que una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, como el primer momento, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, como en el primer momento, los saludó como en el primer momento. La paz sea con vosotros. Para que Tomás pudiera experimentar lo mismo que ellos experimentaron en el primer momento. Y luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí. Y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Lo primero, las escrituras no registran, no estoy diciendo que no pasó, pero estoy diciendo que las escrituras no registran que él haya verdaderamente tocado las marcas. Todos recreamos la idea de que sí pasó, pero la Biblia no dice que pasó. No digo que no pasó, pero la Biblia no lo registra. Tomás aparentemente no tocó las marcas de Jesús. Pero ante la aparición y ante la manifestación de la misericordia de Dios, respondió como no respondieron los discípulos. Porque mientras los discípulos se alegraron al verle porque ya no iban a tener temor, él respondió diciendo, Señor mío y Dios mío. El mismo que cuestionaba todo, lo preguntaba todo, lo razonaba todo, lo decía todo, fue el que hizo algo que los demás no hicieron. Y exclamar y proclamar una declaración de fe absoluta, radical, genuina y transformadora. Señor mío y Dios mío. Y no tuvo la necesidad de tocarle, tan solo con verle, tan solo con oírle, pero tan solo con saber que lo que él había pedido le fue respondido porque Jesucristo estaba extendiendo para él también una nueva misericordia. Recuerdan que versículos atrás dijimos que la misión que les había sido encomendada a los discípulos era que por la influencia del Espíritu Santo ellos tuvieran la potestad de perdonar pecados a quienes aceptaran el perdón de sus pecados y a quienes no, pues no se les perdonarían. Vino la práctica. Jesús les decía que la mejor o la forma de demostrar en que ellos deberían perdonar sus pecados o perdonar los pecados de otros es como Jesús lo haría con Tomás. Porque Tomás respondió con un arrepentimiento genuino. Y además dice el versículo 29, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Pero esto no solamente lo estaba hablando por Tomás, lo estaba hablando por el resto de los discípulos, pero no solamente estaba diciéndolo por ellos, estaba diciendo el Señor que la fe sería la que salvaría a hombres en el futuro, pero que por la fe se salvaron hombres en el pasado. La salvación siempre fue de la misma manera, por fe, por gracia y por Cristo. En el pasado, desde el libro de Génesis y hasta estos tiempos. Cuando leemos Hebreos capítulo 11 nos damos cuenta de una lista de héroes de la fe. Muchos de ellos que ni siquiera habían conocido a Jesucristo, pero que Dios dio testimonio de su fe. Que incluso muchos de ellos partieron sin ver lo que se les había prometido. Y no era un lugar, era una persona, era su Redentor. Porque ellos tenían la convicción que tenía Job de que su Redentor vivía. Pero que además todo lo que está diciendo acá es el resultado de lo que Jesús oró en Juan capítulo 17. No solamente por ellos, sino por nosotros, para que el Señor guardara no solamente a los discípulos, sino a los que vendrían después de ellos por causa del mensaje que ellos proclamarían. Nosotros somos el resultado de una oración. Nosotros hoy podemos ver, aunque no veamos, que nuestro Redentor vive, porque el Señor Jesús oró por nosotros. Para que nosotros pudiéramos creer al mensaje de reconciliación. Para que nosotros pudiéramos entender que gratuitamente nosotros hemos sido perdonados y ahora tenemos una esperanza.
Que nosotros podemos tener una seguridad, que no estamos profesando una religión falsa, ni vana, ni superficial, ni humana. Que nosotros somos ahora, como dice el versículo 29, somos dichosos, somos bienaventurados, porque hemos creído y porque nuestra fe tiene recompensa. Porque si miramos Hebreos 11:1 y versículo 6, nuestra fe nos provee garantía, certeza, nos provee que podemos agradar a Dios y nos proveerá también de una recompensa, de un galardón. Y nosotros hoy podemos tener la convicción de que nuestro Redentor vive. Y la resurrección de Cristo entonces ha provisto para nuestras vidas paz, unción, comisión y convicción. La resurrección de Cristo entonces sigue siendo una realidad presente. Pero no debe ser solamente una realidad presente todos los domingos, sino en todos los momentos. En donde nosotros estemos, manifestemos que quien vive en nosotros de verdad vive. Que nuestra vida refleja una vida. La resurrección de Cristo nos enseña acerca de su veracidad con respecto a sus promesas, su poder con respecto a la muerte y la efectividad de la fe de todos aquellos que tienen la esperanza de eternidad en Él. Su resurrección nos asegura que todo lo que nos prometió se cumplirá. Todo lo que nos prometió se cumplirá. Jesús demostró además con la resurrección que esta es la última y más grande señal que todo hombre necesita para creer en Él. No necesitamos pedir milagros, ni señales, ni manifestaciones. Jesucristo resucitó y es todo lo que necesitamos. Solamente 2 textos alrededor de esta realidad de la resurrección de Cristo. Para con los de afuera, Hechos capítulo 3, versículos 18 y 20. Pero de este modo Dios cumplió de antemano lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos y volveos a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoos el Mesías que ya había sido preparado para vosotros, el cual es Jesús. Pero para nosotros, en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21, el Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad, y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros ahora tenemos que entender que la resurrección no solamente habla de un privilegio, sino de un deber. Sea como sea, en una campaña, en la vida diaria, en nuestro trabajo, en el lugar de estudio, nosotros somos ungidos con el poder del Espíritu Santo, con un deber de proclamarles a otros que Dios está haciendo un ofrecimiento que es único por su gracia, de perdonar sus pecados sin que ninguna de sus obras intervenga. Que Dios no nos ama como somos, porque está dispuesto a hacer una cosa nueva con nosotros y con ellos. Y que aborrece el pecado en el cual hemos y han vivido siempre, al cual se han aferrado, del cual han dependido. Pero que hay una oportunidad de reconciliación. Y a eso es lo que nosotros hemos sido llamados. Si somos conscientes de que nuestro Redentor vive, significa que sus promesas todavía están con vida y su ofrecimiento todavía sigue vigente. Que el Señor nos redarguya y nos recuerde lo que dice Hechos 17:30, que Dios pasó por alto aquellos tiempos de ignorancia
y que ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Para los de afuera y para nosotros. Amén.